La era de los vikingos no comenzó con un grito de guerra, sino con una necesidad silenciosa arraigada en la tierra fría de Escandinavia. Durante siglos, el mundo ha construido una imagen distorsionada de estos hombres, presentándolos como gigantes sedientos de sangre que buscaban la muerte con cascos adornados con cuernos. Sin embargo, la historia grabada en las piedras y enterrada en el barro nos cuenta algo muy distinto. Ser vikingo no era pertenecer a una raza o a un país, era simplemente tener un oficio. Un hombre no nacía vikingo, se convertía en uno cuando decidía empujar su barco hacia el agua para buscar lo que su propia tierra le negaba. El casco con cuernos es el primer gran error de la cultura popular. En el fragor de un combate real, esos cuernos habrían sido una trampa mortal, permitiendo que el hacha de un enemigo se enganchara con facilidad o que el peso del casco rompiera el cuello del propio guerrero. Los hallazgos arqueológicos muestran cascos de hierro lisos, funcionales y diseñados para desviar golpes. Eran herramientas de trabajo, no adornos teatrales. Estos hombres eran, ante todo, prácticos. Cada pieza de su equipo tenía un propósito de supervivencia en un entorno donde el error más pequeño se pagaba con la vida. Lejos de ser los bárbaros mugrientos que muestran las crónicas de sus enemigos, los nórdicos eran las personas más limpias de la Europa de su tiempo. En las tumbas de los guerreros más feroces, junto a las espadas de acero, los arqueólogos encuentran constantemente peines de hueso finamente tallados, pinzas para depilar y cucharas para limpiar los oídos. El cuidado personal era un símbolo de estatus y disciplina. Un cronista inglés llamado Juan de Wallingford dejó constancia de su molestia al ver que los hombres del norte lograban conquistar el interés de las mujeres locales simplemente porque se bañaban todos los sábados. Se peinaban a diario y cambiaban sus túnicas con regularidad. Para el hombre del norte, el orden en su cuerpo reflejaba el orden en su espíritu. La palabra viking en el idioma nórdico antiguo no designaba a un habitante de Dinamarca o Noruega, sino a la acción de realizar una incursión marítima. Era un término que describía un estado temporal. Durante la mayor parte del año, estas personas eran granjeros que conocían mejor el arado que la espada. Sabían cómo reparar una valla, cómo curar la carne de una oveja y cómo predecir la llegada de una tormenta observando el vuelo de los pájaros. Solo cuando las cosechas estaban aseguradas o el invierno aflojaba su garra, algunos de ellos decidían ir de vikingo. Era una expedición comercial y militar que duraba unos pocos meses antes de regresar a la vida cotidiana de la granja. El motor de estas expediciones era la estructura misma de su sociedad. Las tierras cultivables en el norte eran escasas, atrapadas entre montañas de granito y bosques impenetrables. Según sus leyes, la granja familiar pasaba íntegra al hijo mayor. Esto dejaba a los hermanos menores en una posición desesperada, hombres libres, con entrenamiento en el uso de las armas, pero sin un solo palmo de tierra para construir un hogar o mantener a una esposa. Sin propiedad no había voz en las asambleas y sin voz no había honor. El mar era su única frontera abierta, el único camino para conseguir el oro necesario para comprar su propia libertad y su propio terreno. Este deseo de prosperar estaba ligado a un concepto fundamental llamado drenskap. No se trataba solo de ser valiente en la batalla, sino de ser un hombre de palabra, alguien que compartía el botín con justicia y que nunca abandonaba a un compañero. El honor era la moneda más valiosa en el norte, mucho más que el oro o la plata de los monasterios. Un hombre podía perder su vida, pero si su nombre era recordado por actos de integridad, alcanzaba una forma de inmortalidad. Esta presión social obligaba a cada participante de la expedición a comportarse con una disciplina férrea bajo el mando de un líder que debía demostrar su valía cada día. Las expediciones eran riesgos calculados. Antes de partir, el grupo debía asegurar que la comunidad que se quedaba atrás pudiera sobrevivir. Las mujeres asumían el control total de las granjas, gestionando los suministros y defendiendo el territorio si era necesario.
No era una huida irresponsable hacia el conflicto, sino un esfuerzo coordinado de toda la aldea. Cuando el barco se alejaba de la costa, no solo llevaba guerreros, sino las esperanzas de una familia entera que dependía de ese éxito para no morir de hambre el próximo invierno. Al final del día, el vikingo real era un hombre que amaba su hogar por encima de todo. Los viajes eran el medio, no el fin. Buscaban tierras que cultivar, metales que transformar en herramientas y prestigio que les permitiera vivir en paz. El mito del salvaje sin ley se desvanece cuando observamos la complejidad de su organización y la sencillez de sus motivos. Eran personas enfrentadas a una geografía hostil que aprendieron a ver el océano no como un muro, sino como un puente. Esta capacidad de transformar la escasez en oportunidad es lo que realmente define el inicio de su historia en los mares del norte. La geografía de Escandinavia no era simplemente el escenario donde vivían los nórdicos, era la fuerza que dictaba cada una de sus costumbres. Esta región del norte de Europa es un laberinto de montañas de granito, bosques densos y, sobre todo, fiordos. Un fiordo es una lengua de mar que se interna profundamente en la tierra, rodeada por acantilados altísimos que parecen cortar el cielo. En aquel tiempo, estas formaciones geológicas funcionaban como muros naturales que aislaban a una comunidad de otra. Viajar por tierra era una tarea casi imposible debido a la nieve y al terreno escarpado. Por esta razón, el mar no era visto como un peligro, sino como la única calle transitable, la única vía de comunicación que permitía la existencia del comercio y la vida social. La escasez de recursos marcó el temperamento de sus habitantes. Solo un 3% del territorio era apto para la agricultura. Los granjeros debían luchar por cada metro cuadrado de tierra fértil, que solía encontrarse en las estrechas franjas entre la montaña y el agua. Cultivaban principalmente cebada, centeno y avena, granos resistentes que podían soportar los veranos cortos y frescos. Sin embargo, la agricultura nunca era suficiente para garantizar la supervivencia de todo un clan. Esta precariedad obligó a los nórdicos a diversificar su dieta de manera extrema, convirtiéndose en expertos pescadores de bacalao y arenque, y en cazadores que aprovechaban cada recurso de los bosques, desde la carne de alce hasta las pieles de zorro y oso. Uno de los secretos mejor guardados de su tecnología era la obtención del hierro, un elemento vital para fabricar las herramientas que permitían dominar ese entorno hostil. A diferencia de otras culturas que extraían el mineral de las minas, los nórdicos aprendieron a recolectar el llamado hierro de pantano. En los humedales y turberas de Escandinavia, ciertas bacterias concentran el hierro en forma de lodo o pepitas oxidadas. Los hombres recolectaban esta masa rojiza, la secaban y la fundían en hornos de arcilla rudimentarios pero efectivos. De este proceso lento y laborioso nacían los cuchillos, los clavos para los barcos y las hachas que después se harían famosas en toda Europa. El hierro de pantano era el alma de su civilización. Sin él, no habrían podido talar los bosques ni construir las naves que los llevarían a través del océano. El centro de la existencia cotidiana era la casa alargada. Estas estructuras eran prodigios de la arquitectura de supervivencia, diseñadas para resistir el peso de la nieve y los vientos huracanados del invierno. Podían medir hasta 30 metros de largo y estaban construidas con muros de madera, piedra o turba, con techos de paja o corteza que llegaban casi hasta el suelo. En el interior no había habitaciones separadas. El espacio era compartido por toda la familia, los sirvientes y, durante los meses más fríos, también por los animales. El ganado se mantenía en un extremo de la casa, y su calor corporal ayudaba a elevar la temperatura del hogar. Era un ambiente denso, cargado del humo de la hoguera central, del olor de la lana húmeda y de los animales, pero era el único refugio posible contra el invierno que podía durar más de 6 meses. La luz era el recurso más valioso durante la mitad del año. En las latitudes más altas, el sol desaparecía casi por completo,
dejando a las comunidades en una penumbra constante conocida como la noche polar. Esta oscuridad forzada moldeaba la psicología de la gente. Dentro de la casa alargada, alrededor del fuego que nunca se apagaba, se fortalecían los vínculos sociales. Era el momento de reparar herramientas, de tejer la lana y de contar historias. La palabra hablada se convirtió en un arte, la memoria colectiva se alimentaba de relatos sobre ancestros y héroes, manteniendo viva la identidad del grupo mientras el mundo exterior era devorado por el hielo. El fuego central no solo cocinaba los alimentos, era el sol artificial que mantenía la cordura y la esperanza de la comunidad. La organización de las granjas seguía un ciclo estricto. Cada miembro del grupo, desde el niño más pequeño hasta el anciano más sabio, tenía una función clara. No había lugar para el ocio en una economía de subsistencia. Los hombres se encargaban de las tareas más pesadas, como la tala de madera y la metalurgia, mientras que las mujeres gestionaban la producción de lácteos, la costura y el almacenamiento de suministros. La previsión era la diferencia entre la vida y la muerte. Una mala cosecha o un almacenamiento deficiente de carne salada significaba que la familia no llegaría a la próxima primavera. Esta presión constante creó una mentalidad de hierro, personas que no se quejaban de las dificultades, sino que buscaban soluciones prácticas y rápidas. Vivir en los fiordos significaba entender que el hombre es pequeño frente a la naturaleza. Los nórdicos no intentaban cambiar su entorno, sino que se adaptaban a él con una precisión asombrosa. Aprendieron a leer el hielo, a entender el lenguaje de los vientos y a extraer riqueza de los pantanos. La dureza de su tierra natal no fue una maldición, sino el gimnasio donde se forjó la resistencia que más tarde sorprendería al resto del mundo. El fiordo no era una prisión, era el puerto de salida. Cuando los recursos de la tierra se agotaban, sus ojos se dirigían naturalmente hacia el agua, la única frontera que siempre estaba en movimiento y que prometía nuevos horizontes para aquellos que tuvieran el valor de cruzarla. La sociedad nórdica no era una masa uniforme de guerreros, sino una estructura cuidadosamente organizada donde cada persona conocía su lugar y sus responsabilidades. En la base de esta pirámide se encontraban los thralls o esclavos. Es importante entender que, en aquel mundo, la esclavitud no siempre estaba ligada a la raza, sino a la mala fortuna. Un thrall podía ser un prisionero capturado en una incursión, alguien que no había podido pagar sus deudas o el hijo de otros esclavos. Su vida era dura y carecían de derechos legales, eran considerados propiedad de su amo. Sin embargo, su papel era fundamental para que la era vikinga fuera posible. Mientras los hombres libres estaban ausentes en sus expediciones marítimas, eran los thralls quienes mantenían las granjas en funcionamiento, cuidaban el ganado y realizaban los trabajos más pesados. A diferencia de otros sistemas de esclavitud más crueles, un thrall en el norte tenía una pequeña luz de esperanza, podía ahorrar dinero vendiendo excedentes de comida o artesanías para comprar su propia libertad. O ser liberado por su amo como recompensa por una vida de servicio leal. Justo por encima de los esclavos estaba la verdadera columna vertebral de Escandinavia, los carls. Eran los hombres y mujeres libres, los dueños de las tierras y los artesanos. Un carl no servía a nadie más que a la ley y a su propio honor. Poseían lo que llamaban el odal, un concepto sagrado que se refería a la tierra familiar heredada por generaciones. El odal no era solo un terreno, era el vínculo físico con los ancestros. Ser un carl significaba tener el derecho y la obligación de portar armas, así como el privilegio de asistir al Ting, la asamblea donde se tomaban las decisiones importantes de la comunidad. En estas reuniones, el voto de un granjero humilde valía, en teoría, lo mismo que el de un hombre rico. Esta sensación de igualdad básica entre los hombres libres fomentaba un espíritu de independencia y orgullo que definía el carácter nórdico. Eran personas que no se arrodillaban ante nadie, pues su estatus dependía de su capacidad para gestionar su granja y defender su nombre.
En la cima de la pirámide estaban los jarls, la nobleza nórdica. Un jarl no era simplemente alguien que había nacido en una familia poderosa, era un líder que debía demostrar su valía cada día. Su riqueza se medía en tierras, barcos y, sobre todo, en seguidores leales. Pero el poder de un jarl no era absoluto ni tiránico. Su posición era más parecida a la de un director de una gran empresa cooperativa. Tenía la responsabilidad de organizar las expediciones, de proteger a su comunidad y de actuar como juez en las disputas locales. El rasgo más valorado en un jarl era la generosidad. En sus banquetes, se esperaba que repartiera anillos de oro y plata entre sus guerreros. Un jarl tacaño perdía rápidamente el respeto y sus seguidores lo abandonaban por otro líder que supiera compartir el botín. El liderazgo en el norte era un contrato constante basado en el beneficio mutuo y el éxito compartido. Lo que hacía que este sistema fuera dinámico era la movilidad social. El mundo nórdico no era una jaula de hierro donde morías en la misma posición en la que naciste. Un thrall trabajador podía convertirse en un liberto y, con el tiempo, sus hijos podrían llegar a ser jarls prósperos. De la misma manera, un jarl que demostraba un valor extraordinario en el campo de batalla o que acumulaba gran riqueza a través del comercio podía ser reconocido como un jarl. Pero esta escalera también funcionaba hacia abajo. Un hombre libre que cometía crímenes deshonrosos o que caía en una pobreza extrema podía terminar perdiendo su libertad y convirtiéndose en esclavo. Esta posibilidad de subir o bajar en la escala social creaba una sociedad vibrante, competitiva y llena de ambición, donde el esfuerzo personal y la reputación eran las únicas garantías de éxito. La reputación, o lo que ellos llamaban buen nombre, era el pegamento que mantenía unida esta pirámide. En una comunidad donde todos se conocían, lo que los demás decían de ti era más importante que las riquezas que guardaras en un cofre. Si un jarl era conocido como un hombre justo, sus vecinos lo apoyarían en el Ting. Si un jarl era visto como un líder valiente, los mejores jóvenes se unirían a su tripulación. Este sistema social basado en el respeto mutuo y la jerarquía funcional permitía que comunidades pequeñas y aisladas pudieran organizarse rápidamente para grandes proyectos, como la construcción de un barco o la defensa de un fiordo. No era un orden impuesto por un rey lejano desde un trono de oro, sino un equilibrio delicado nacido de la necesidad de sobrevivir en un entorno donde nadie podía prosperar solo. Esta organización social aseguraba que cada expedición al extranjero tuviera una base sólida en casa. Mientras el jarl dirigía el barco y los jarls manejaban los remos, la estructura de la granja y la jerarquía de los que se quedaban garantizaban que hubiera un hogar al cual regresar. La pirámide social nórdica era, en esencia, una maquinaria de supervivencia diseñada para la acción. Cada eslabón, desde el thrall que araba la tierra hasta el jarl que observaba las estrellas desde la proa, era consciente de que su destino estaba ligado al de los demás. Esta cohesión interna fue lo que permitió que un puñado de personas de las fronteras de Europa pusiera en jaque a imperios enteros, apoyados en una fe inquebrantable en sus leyes y en el orden de su mundo. Ese orden social tan estricto no se mantenía por la fuerza bruta de un tirano, sino por un sistema legal que hoy nos resultaría asombrosamente avanzado. Los nórdicos tenían un proverbio que resumía su visión del mundo: con leyes se construye la tierra, con la falta de ellas se destruye. A pesar de su fama de guerreros impulsivos, eran personas profundamente legalistas. Para un hombre del norte, no había nada más sagrado que la palabra dada y el cumplimiento de las normas acordadas en el Ting. El Ting era mucho más que una simple reunión, era el corazón de la democracia nórdica. Se trataba de una asamblea celebrada al aire libre, generalmente en un campo llano rodeado de piedras, donde todos los hombres libres se reunían para resolver disputas, aprobar nuevas leyes y juzgar a los criminales. En estas asambleas, la figura más importante no era un guerrero con una espada enorme, sino el axogumadro o el hablante de la ley.
En una época donde no existían los libros de leyes escritos ni los códigos en papel, este hombre tenía la asombrosa tarea de memorizar cada una de las normas de su pueblo. Durante el Ting, el hablante de la ley se subía a una roca alta y recitaba de memoria una tercera parte de todas las leyes del territorio para que nadie pudiera decir que las ignoraba. Si alguien tenía un problema con un vecino por una linde mal puesta o por un ganado robado, no sacaba el hacha de inmediato, lo llevaba al Ting. Allí, ambas partes presentaban a sus testigos y un jurado de vecinos decidía quién tenía la razón. La justicia nórdica buscaba, ante todo, la compensación. Si alguien hería a otro, debía pagar una multa llamada verhild, que era el precio del hombre. Cada parte del cuerpo tenía un valor, perder un pulgar costaba una cantidad de plata, mientras que perder un ojo era mucho más caro. El objetivo era detener las venganzas de sangre antes de que acabaran con familias enteras. Sin embargo, había ofensas que el dinero no podía reparar. En el centro de la moral nórdica estaba el honor, algo que ellos llamaban drenskap. Si un hombre era llamado cobarde, mentiroso o se ponía en duda su virilidad, la herida en su reputación era mucho más dolorosa que una herida física. En estos casos, cuando la asamblea no podía llegar a un acuerdo o el insulto era demasiado grave, se recurría al ongang. Esta era una forma de duelo judicial legalmente aceptada. El nombre significa literalmente ir a una isla, porque originalmente los combatientes se trasladaban a un islote pequeño para que nadie pudiera huir. Las reglas eran muy precisas, se colocaba una capa o una alfombra de cuero en el suelo que marcaba los límites del combate. Salir de la alfombra se consideraba una cobardía total. Cada luchador solía tener 3 escudos de madera, y el combate continuaba hasta que uno de los dos resultaba herido o moría. Los nórdicos creían que los dioses siempre darían la victoria a quien tuviera la razón, por lo que el resultado del ongang era inapelable. Pero incluso más temido que un duelo a muerte era el castigo de la proscripción o el skogganger. Cuando alguien cometía un crimen imperdonable, como un asesinato a traición o un robo deshonroso, el Ting lo declaraba proscrito. Esto significaba que la persona era borrada de la sociedad. Perdía sus tierras, sus bienes y, lo más aterrador, la protección de la ley. Un proscrito se convertía en un hombre de los bosques. A partir de ese momento, cualquier persona podía matarlo sin que eso se considerara un delito, y nadie tenía permitido darle comida, refugio o ayuda, ni siquiera su propia madre o sus hermanos. Estar proscrito era una sentencia de muerte lenta en soledad, un exilio físico y espiritual en un mundo donde la supervivencia dependía totalmente de la comunidad. El individuo dejaba de existir para su pueblo, y su nombre era olvidado, que era la mayor tragedia para alguien que vivía para la fama eterna. El sistema legal también protegía los contratos comerciales y las herencias. Los nórdicos fueron de los primeros en utilizar jurados de 12 o 24 hombres para decidir casos complejos, una idea que siglos más tarde influiría en el sistema judicial inglés y, por extensión, en gran parte del mundo moderno. Todo esto nos demuestra que el vikingo no era un salvaje que actuaba por impulso, sino un ciudadano que entendía que su libertad terminaba donde empezaba la ley de la asamblea. Incluso los reyes debían someterse a la decisión del Ting. Si un líder intentaba actuar como un tirano por encima de la ley, el pueblo tenía el derecho legal de abandonarlo o incluso de ejecutarlo. Esta obsesión por la ley y el honor creaba una sociedad de personas extremadamente vigilantes de su propia conducta. Cada palabra que decías y cada trato que cerrabas definía quién eras ante los ojos de los hombres y de los dioses. La ley era el tejido que unía los fiordos aislados en una civilización coherente. Sin este respeto casi religioso por las normas del Ting, los nórdicos nunca habrían tenido la disciplina necesaria para navegar miles de kilómetros en barcos abiertos hacia lo desconocido.
Su fuerza no residía solo en el filo de sus armas, sino en la solidez de sus leyes, que les permitían confiar los unos en los otros en los momentos más oscuros de sus expediciones. Si el honor era el alma del hombre del norte, el barco era su cuerpo. Para entender cómo un pequeño grupo de personas de los confines de Europa logró cambiar la historia de continentes enteros, debemos mirar hacia la tecnología que lo hizo posible. El barco nórdico, especialmente el famoso drakkar, no era simplemente un medio de transporte, era una obra maestra de ingeniería, un diseño tan avanzado que superaba a cualquier otra embarcación de su tiempo por siglos. Los constructores de barcos eran los miembros más respetados de la sociedad, artistas que no trabajaban con planos de papel, sino con una intuición refinada a través de generaciones y un conocimiento profundo de la naturaleza. La construcción de un barco no comenzaba en el astillero, sino en el corazón del bosque. Los maestros carpinteros buscaban robles específicos que tuvieran una característica muy especial, curvas naturales. No cortaban troncos rectos para luego forzarlos a curvarse, eso habría debilitado la madera. En su lugar, buscaban ramas y troncos que ya hubieran crecido con la forma exacta de las cuadernas o las costillas del barco. Este método permitía que las vetas de la madera siguieran la forma de la estructura, lo que otorgaba una resistencia y una flexibilidad increíbles. El roble era el material preferido por su dureza, aunque en regiones más al norte se utilizaba el pino por su ligereza. El secreto principal de la velocidad y la resistencia de estos barcos residía en una técnica llamada construcción por tingladillo o construcción clinker. En lugar de colocar las tablas del casco una al lado de la otra, como se hacía en el Mediterráneo, los nórdicos las colocaban solapadas, es decir, que una tabla montaba sobre la otra, como las tejas de un tejado o las escamas de un pez. Estas tablas se unían mediante remaches de hierro, el mismo hierro de pantano que aprendieron a extraer de la tierra. Entre tabla y tabla, introducían lana de oveja o pelo de animal empapado en alquitrán de pino para asegurar que el casco fuera completamente estanco. Esta técnica de solapamiento creaba un casco que era, a la vez, extremadamente ligero y sorprendentemente flexible. Cuando un drakkar se enfrentaba a las gigantescas olas del Atlántico Norte, el barco no luchaba contra el agua de forma rígida. Al ser flexible, la estructura se retorcía y se adaptaba al movimiento de las olas, fluyendo con el mar en lugar de romperse contra él. Los cronistas de la época decían que ver un drakkar en movimiento era como observar a una serpiente marina deslizándose sobre la superficie. Era una estructura viva que respiraba con el océano. Otro elemento revolucionario era la quilla, la columna vertebral del barco. La quilla nórdica era profunda y pesada en el centro para dar estabilidad, pero el diseño general del barco era de un calado extremadamente bajo. Esto significa que, aunque el barco fuera grande, la parte que quedaba sumergida bajo el agua era muy pequeña, apenas 1 metro o poco más. Esta característica les otorgaba una ventaja táctica inmensa, podían navegar por mares profundos, pero también entrar en ríos poco profundos donde los barcos de guerra de sus enemigos se encallarían de inmediato. Podían aparecer en el corazón de una ciudad tierra adentro, remontando un río que nadie consideraba navegable, y desembarcar directamente en la arena de la playa sin necesidad de un puerto. El diseño del drakkar era además simétrico. La proa y la popa eran idénticas, lo que permitía que el barco pudiera cambiar de dirección de inmediato simplemente remando en sentido contrario. En los fiordos estrechos de Noruega o en ríos angostos donde no había espacio para girar una embarcación grande, esta capacidad de navegar hacia atrás sin tener que dar la vuelta era la diferencia entre la vida y la muerte. El mástil, que sostenía una gran vela cuadrada de lana, era también abatible. Podían bajarlo rápidamente para pasar bajo puentes o para ocultarse tras una línea de costa, haciendo que el barco fuera casi invisible desde la distancia. Finalmente, estaba el aspecto psicológico. La famosa cabeza de dragón o de serpiente tallada en la proa no era solo un adorno.
tenía una función espiritual y militar. Según sus creencias, estas figuras protegían al barco y a la tripulación contra los espíritus malignos del mar y de las tierras que visitaban. Sin embargo, cuando regresaban a casa, las cabezas de dragón eran retiradas para no asustar a los espíritus protectores de su propia tierra. En el campo de batalla, ver aparecer entre la niebla esas cabezas monstruosas que parecían flotar sobre el agua creaba un terror paralizante en sus enemigos, un efecto que los nórdicos utilizaban con una maestría absoluta. El Drakkar era el equilibrio perfecto entre belleza, terror y eficiencia. No era solo un objeto de madera y hierro, era la culminación de un entendimiento profundo del viento, del agua y del árbol. Cada clavo y cada tabla solapada contaba la historia de un pueblo que se negaba a ser detenido por el océano. Con estos barcos, el mundo dejó de ser un lugar de fronteras infranqueables y se convirtió en un mapa de rutas abiertas. Pero construir el barco era solo la mitad del desafío, el siguiente paso era aprender a guiarlo a través de la inmensidad azul donde no había caminos ni señales. Tener el mejor barco del mundo no servía de mucho si no sabías cómo guiarlo a través de la inmensidad del Atlántico, un océano donde la niebla puede ocultar el sol durante días y las estrellas desaparecen tras las nubes. Los nórdicos no tenían brújulas magnéticas, ni mapas de papel, ni cronómetros. Sin embargo, navegaban con una precisión que asombra a los científicos modernos. Su sistema de orientación se basaba en una observación casi religiosa de la naturaleza, combinada con el uso de herramientas místicas que hoy empezamos a comprender. Una de ellas era la famosa piedra solar. Los arqueólogos han encontrado cristales de calcita que, debido a sus propiedades ópticas, pueden localizar la posición del Sol incluso en días completamente nublados o después del atardecer. Al mirar a través de este cristal, la luz se polariza y revela un punto brillante donde se encuentra el astro. Para un navegante nórdico, este cristal era su bien más preciado, el ojo que le permitía ver el camino cuando el cielo se cerraba. Pero la tecnología de los cristales era solo una parte del secreto. Los nórdicos aprendieron a leer el mar como si fuera un libro abierto. Sabían que el color del agua cambiaba dependiendo de la profundidad y de la cercanía de la tierra. Observaban el vuelo de las aves con una atención obsesiva. Si veían un cuervo o un frailecillo con peces en el pico, sabían que la costa estaba cerca. Incluso utilizaban ballenas como guías, conocían las rutas migratorias de estos gigantes y sabían que, siguiéndolas, llegarían eventualmente a zonas de alimentación cerca de las islas. El navegante no era alguien que simplemente miraba hacia adelante, sino un experto que sentía la temperatura del viento en su piel y escuchaba el sonido de las olas chocando contra el casco, identificando si ese eco provenía de mar abierto o de un acantilado invisible en la distancia. La vida a bordo de un Drakkar era una prueba de resistencia extrema que solo los más fuertes podían soportar. Debemos imaginar un barco completamente abierto, sin camarotes, sin techos y sin ninguna protección contra la lluvia helada o el rocío salado del mar. No había espacio para la privacidad. Un Drakkar de tamaño medio transportaba a unos 60 hombres que debían convivir en un espacio extremadamente estrecho. Cada guerrero tenía su propio baúl de madera donde guardaba sus pocas pertenencias, su comida y sus armas. Este baúl tenía una doble función, era el lugar de almacenamiento y, al mismo tiempo, el asiento del remero. Durante horas interminables, los hombres se sentaban sobre sus propios cofres para mover los pesados remos de roble, manteniendo un ritmo constante que exigía una coordinación absoluta. Cuando llegaba la noche o el cansancio vencía a la tripulación, el barco no se detenía. Los hombres dormían por turnos. Para protegerse del frío mortal, utilizaban sacos de dormir dobles hechos de piel de oveja o de cuero de foca, llamados sudfat. 2 hombres se metían juntos en un mismo saco para compartir el calor corporal, una necesidad básica de supervivencia en las latitudes del norte. Si la lluvia arreciaba,
extendían la gran vela de lana sobre el barco a modo de tienda de campaña improvisada, pero el agua siempre terminaba filtrándose. El frío era una presencia constante que calaba hasta los huesos, y la humedad pudría la piel y la ropa. No había fuego a bordo para calentarse, pues el riesgo de incendio en un barco de madera y alquitrán era el mayor de los temores. La alimentación en el mar era sencilla y monótona. No podían cocinar, así que la dieta consistía en alimentos que no se echaran a perder con la humedad. El ingrediente principal era el pescado seco, duro como la madera, que debían masticar durante mucho tiempo para poder tragarlo. También llevaban carne salada, pan de centeno endurecido y grandes cantidades de mantequilla, que aportaba la grasa necesaria para combatir el frío. Para beber, dependían de la cerveza o del hidromiel almacenado en barriles de madera. La cerveza era mucho más segura que el agua dulce, que solía corromperse rápidamente en los recipientes. Cada comida era un acto de disciplina, repartida estrictamente para asegurar que las provisiones duraran todo el viaje, que podía extenderse por varias semanas si el viento no era favorable. La disciplina a bordo no se mantenía mediante el miedo a un capitán, sino a través de la responsabilidad mutua. En un barco nórdico, cada hombre era un eslabón vital. Si uno fallaba al achicar el agua que entraba por las bordas, el barco se hundía. Si uno perdía el ritmo del remo, el barco se desviaba. Esta camaradería forjada en el peligro era lo que hacía que los grupos de vikingos fueran tan efectivos cuando finalmente llegaban a tierra. No eran solo un ejército, eran una familia de supervivientes que habían compartido el hambre, el frío y el miedo al abismo. El líder de la expedición remaba junto a sus hombres y sufría las mismas penurias, lo que generaba una lealtad inquebrantable. A pesar de la dureza, había una belleza salvaje en esos viajes. Bajo las auroras boreales, con el sonido del viento tensando la vela de lana roja y blanca, estos hombres se sentían los dueños del destino. Para ellos, el océano no era un desierto vacío, sino un puente hacia la riqueza y la fama. Cuando el vigía gritaba al ver una línea oscura en el horizonte, todo el cansancio desaparecía. El esfuerzo de semanas se veía recompensado. El Drakkar, que había sido su única burbuja de vida en el vacío del mar, se preparaba para tocar tierra. Y fue precisamente en uno de esos días de verano, en el año 793, cuando esa tecnología y esa resistencia chocaron frontalmente contra una Europa que no estaba preparada para lo que venía desde el horizonte. Era el 8 de junio del año 793. En la pequeña isla del Lindisfarne, frente a la costa del reino de Northumbria, en la actual Inglaterra, la vida transcurría con una quietud absoluta. Aquel lugar era conocido como la Isla Santa, el corazón espiritual del norte, donde los monjes dedicaban sus días a copiar manuscritos sagrados y a rezar en el silencio absoluto de su monasterio. Para los habitantes de la época, el mar que rodeaba la isla no era una amenaza, sino un escudo protector puesto por Dios. Nadie en la Europa cristiana de aquel tiempo imaginaba que el peligro pudiera venir desde el horizonte azul. Sin embargo, aquel amanecer, unas siluetas extrañas y alargadas aparecieron entre la bruma matinal. Eran barcos con proas de dragón que se deslizaban en silencio absoluto hacia la playa de arena blanca. Los monjes, al ver los barcos, no corrieron a armarse, pues no tenían armas ni sabían usarlas. Pensaron, quizás, que se trataba de mercaderes extraviados o de alguna delegación extranjera. La sorpresa fue total y devastadora. En cuanto las quillas de los barcos tocaron la arena, grupos de hombres armados con hachas y escudos saltaron al agua y corrieron hacia el monasterio con una velocidad y una ferocidad que los ingleses nunca habían presenciado. No hubo negociaciones, ni avisos, ni peticiones de rescate. Los atacantes entraron en la iglesia sagrada, pisoteando los altares con sus botas de cuero y derribando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Para los monjes, aquello no era una simple batalla, era el fin del mundo,
una invasión de demonios que no respetaban ni la cruz ni el suelo consagrado. El choque cultural fue absoluto. Para los nórdicos que acababan de desembarcar, Lindisfarne no era un lugar sagrado. En su mentalidad pragmática, el monasterio era simplemente un objetivo logístico perfecto, un almacén lleno de riquezas acumuladas durante siglos, defendido por hombres que se negaban a luchar. No sentían ningún temor reverencial por los cálices de oro o las cruces adornadas con joyas preciosas. Para ellos, el oro no tenía religión, solo tenía peso y valor de cambio. Un detalle que a menudo se olvida es que los atacantes no solo buscaban metales preciosos. También se llevaron los libros, pero no por su conocimiento. Despojaron los manuscritos de sus cubiertas de oro y plata y arrojaron las páginas de pergamino al mar o al fuego, pues para un hombre que no sabía leer, el esfuerzo de décadas de un monje escriba no tenía más valor que la piel de una cabra. La violencia de aquel día dejó una marca imborrable en la psicología de Europa. Los cronistas de la época, como el erudito Alcuino de York, escribieron con horror que nunca se había visto tal atrocidad. Se decía que el cielo de aquel año había estado lleno de presagios terribles, relámpagos inusuales y dragones de fuego volando por el aire. El asalto a Lindisfarne fue percibido por el mundo cristiano como un castigo divino. No podían entender que personas humanas pudieran actuar con tal frialdad y eficacia militar sin ninguna motivación religiosa aparente. Fue el momento en que nació el mito del terror vikingo, una sombra que cubriría las costas de Europa durante los siguientes 300 años. Lo que hacía a este ataque diferente a cualquier guerra anterior era la movilidad. Antes del Lindisfarne, las guerras en Europa eran lentas, los ejércitos se movían por tierra, se anunciaban con antelación y sitiaban ciudades durante meses. Los hombres del norte, en cambio, inventaron la guerra relámpago. Aparecían de la nada, golpeaban con una fuerza desproporcionada y, antes de que el rey local pudiera reunir a sus hombres, ya habían vuelto a sus barcos y desaparecido en la inmensidad del océano. Esta capacidad de golpear y huir rompió por completo el sistema de defensa de los reinos medievales. La seguridad de vivir cerca del mar desapareció de la noche a la mañana, y muchas comunidades costeras empezaron a abandonar sus hogares por el miedo a ver aparecer de nuevo las proas de dragón. Sin embargo, el ataque al Lindisfarne no fue un acto de locura ciega, sino el resultado de un reconocimiento previo. Los nórdicos no llegaron allí por casualidad. Probablemente, mercaderes que habían visitado las costas inglesas años antes informaron sobre la riqueza de los monasterios y su falta de defensas. Fue una operación militar ejecutada con una precisión quirúrgica. Después de saquear los tesoros y capturar a los monjes más jóvenes para venderlos como esclavos, los barcos se alejaron tan rápido como habían llegado. El monasterio, que había sido una luz de conocimiento durante siglos, quedó en silencio, envuelto en humo y cenizas. Este evento marcó el inicio oficial de la era vikinga, pero también reveló la profunda desconexión entre dos mundos. Mientras Europa rezaba pidiendo protección contra la furia de los hombres del norte, los nórdicos celebraban en sus barcos el éxito de una misión que les daría la riqueza necesaria para sobrevivir muchos inviernos. No buscaban destruir la cristiandad, simplemente estaban aplicando las reglas de su mundo, donde la fuerza y la audacia eran las únicas leyes que el mar respetaba. Aquel día en la playa del Lindisfarne, el hombre del norte comprendió que Europa era una tierra llena de oro y carente de muros, y esa lección cambiaría para siempre el mapa del continente. El éxito de esta táctica dependía de una forma de combatir que el resto del mundo aún no lograba comprender. Una mezcla de valor individual y una disciplina colectiva que se manifestaba en el campo de batalla de una manera aterradora. Tras el impacto de los primeros ataques, Europa empezó a comprender que no se enfrentaba a simples piratas, sino a una maquinaria de guerra con una disciplina y una psicología propias. La imagen del guerrero nórdico corriendo en solitario hacia el enemigo, gritando sin control,
es en gran parte una invención moderna. En la realidad, la fuerza de los hombres del norte residía en su capacidad para actuar como un solo bloque, una técnica que llamaban el Skalborg o muro de escudos. Esta era su táctica principal y la base de su supervivencia en tierra firme. Los guerreros se colocaban hombro con hombro, solapando sus escudos redondos de madera de tilo de manera que formaran una barrera impenetrable. No era solo una defensa, era una fortaleza móvil que avanzaba con un ritmo pesado y constante, protegiendo a los hombres desde los tobillos hasta la barbilla. Mantener el muro de escudos requería una confianza absoluta en el compañero de al lado. Si un hombre retrocedía por miedo, creaba una brecha por la que podía entrar el acero enemigo y destruir a todo el grupo. Por eso, el entrenamiento comenzaba desde la juventud, fomentando una lealtad que iba más allá del deber. Dentro del muro, los hombres de la segunda fila apoyaban sus lanzas sobre los hombros de los de adelante, creando una superficie erizada de puntas de hierro que hacía casi imposible una carga de caballería o un ataque frontal. El sonido era otro factor de terror, el choque rítmico de las espadas contra los propios escudos y los cánticos de guerra creaban una atmósfera de pesadilla para los ejércitos europeos, que solían luchar de forma mucho más desorganizada. Cuando el muro de escudos chocaba contra el enemigo, el arma que definía el combate era el hacha. Aunque las espadas existían, eran objetos de lujo, extremadamente caras y reservadas para los líderes o los guerreros más ricos. El hacha, en cambio, era el arma del pueblo. Era la misma herramienta que utilizaban para talar árboles y construir barcos, pero adaptada para la guerra. El diseño más temido era el hacha de barba, llamada así porque la parte inferior de la hoja se extendía hacia abajo. Esta forma permitía al guerrero enganchar el borde del escudo de su oponente y tirar de él hacia abajo, dejando al descubierto el cuello o el pecho del enemigo para un golpe mortal. Un solo impacto de estas hachas de mango largo podía partir un casco de hierro o destrozar un escudo de madera con una facilidad espeluznante. Pero más allá de las armas y las formaciones, existía un elemento psicológico que aterrorizaba incluso a los soldados más veteranos, los berserkers. La palabra significa literalmente camisa de oso, y se refería a un grupo selecto de guerreros que entraban en combate en un estado de trance y furia ciega. Según las crónicas, estos hombres creían estar poseídos por el espíritu de animales salvajes, como el oso o el lobo. Antes de la batalla, se dice que aullaban, mordían los bordes de sus escudos y parecían inmunes al dolor físico. Hoy en día, los historiadores debaten si este estado era provocado por el consumo de ciertos hongos, por grandes cantidades de alcohol o por un tipo de autohipnosis ritual. Sea cual fuera la causa, el efecto era devastador. Ver a un grupo de hombres sin armadura, cubiertos solo con pieles de animales, lanzarse al combate ignorando las heridas, rompía la moral de cualquier ejército. Los berserkers eran la vanguardia del terror, los encargados de romper las líneas enemigas a través del miedo puro. A pesar de esta imagen de furia salvaje, los líderes nórdicos eran estrategas brillantes. Sabían que no podían ganar guerras de desgaste contra ejércitos mucho más grandes, por lo que utilizaban el engaño con maestría. Una de sus tácticas favoritas era la falsa retirada. Simulaban que su línea se rompía y empezaban a correr hacia sus barcos. Cuando el enemigo, rompiendo su formación por la emoción de la victoria, salía en su persecución, los nórdicos se daban la vuelta de repente. Reformaban su muro de escudos y aniquilaban a los perseguidores ahora desorganizados. También aprovechaban el clima, sabían luchar bajo la lluvia intensa, en el barro o en la nieve, condiciones que solían paralizar a los ejércitos del sur de Europa. La guerra para ellos no era un deporte ni una búsqueda de justicia, sino un medio para un fin. Si podían ganar a través de la negociación o el soborno, lo hacían. Pero cuando llegaba el momento de la espada, su violencia era rápida y total.
Esta combinación de disciplina técnica en el muro de escudos, la potencia física del hacha y el terror psicológico de los berserkers creó una reputación de invencibilidad. Los ejércitos europeos tardaron décadas en aprender cómo enfrentarse a estas tácticas. Mientras tanto, los hombres del norte utilizaron esta ventaja para expandirse no solo hacia el oeste, sino también hacia las vastas llanuras y los grandes ríos del este, donde su historia tomaría un rumbo completamente distinto al encontrarse con nuevas culturas y rutas comerciales infinitas. Mientras el fuego de los saqueos iluminaba las costas de Inglaterra y Francia, otros grupos de hombres del norte dirigieron sus proas hacia donde sale el sol. Estos navegantes, procedentes en su mayoría de lo que hoy es Suecia, no buscaban solo monasterios aislados, sino que se sintieron atraídos por los inmensos bosques y los ríos infinitos de la Europa oriental. En estas tierras, los llamaron varegos o rus. Para ellos, el paisaje no era una barrera, sino una red de autopistas líquidas que prometían algo mucho más valioso que el simple botín de una iglesia: el acceso directo a las riquezas legendarias de Oriente. A diferencia del Atlántico indomable, los ríos del este exigían un tipo diferente de valentía y un esfuerzo físico que rozaba lo sobrehumano. El avance hacia el este comenzó a través del mar Báltico, entrando por las desembocaduras de grandes ríos como el Nieva y el Daugava. Aquí, los barcos nórdicos demostraron una vez más su genialidad técnica. Al ser ligeros y de poco calado, podían navegar por corrientes poco profundas donde cualquier otro barco habría encallado. Sin embargo, los ríos rusos tenían una trampa: no siempre estaban conectados entre sí. Para pasar de un sistema fluvial que iba hacia el sur a otro que iba hacia el este, los varegos debían realizar lo que se conoce como bolok o arrastre de barcos. Imaginen a decenas de hombres, agotados y cubiertos de barro, sacando sus pesadas naves de madera del agua, colocándolas sobre troncos redondos a modo de rodillos y empujándolas por tierra firme a través de bosques y pantanos durante kilómetros hasta alcanzar el siguiente río. Este trabajo era extenuante y los dejaba vulnerables a los ataques de las tribus locales, pero era el único precio para conquistar la geografía. En estos trayectos, los varegos no eran solo guerreros, sino una mezcla de exploradores, comerciantes y administradores. A lo largo de las rutas fluviales, empezaron a establecer puestos comerciales fortificados que servían como refugio y mercado. Uno de los asentamientos más importantes fue Stara Ladoga, un lugar donde el mundo nórdico se mezclaba con las tribus eslavas y finlandesas. Aquí, el intercambio no era solo de oro y plata, sino de pieles de marta, miel, cera y esclavos. Con el tiempo, estos puestos dejaron de ser campamentos temporales para convertirse en ciudades prósperas. Los varegos comprendieron rápidamente que, en lugar de saquear y marcharse, era mucho más rentable quedarse, proteger las rutas y cobrar tributos a cambio de seguridad. Cuenta la historia que, hacia mediados del siglo IX, las tribus eslavas y finlandesas de la región, cansadas de las guerras internas, tomaron una decisión inusual. Invitaron a un líder varego llamado Riurik y a sus hermanos para que pusieran orden y gobernaran sobre ellos. Riurik se estableció en la ciudad de Novgorod y así nació la dinastía que gobernaría estas tierras durante siglos. Aunque los historiadores debaten los detalles exactos de este relato, lo que es innegable es que la presencia nórdica fue el catalizador que unió a las diversas tribus locales bajo una estructura política sólida. Los hombres del norte no solo trajeron sus armas, sino también sus leyes del Ting y su capacidad de organización a gran escala. Estos varegos que se quedaron en el este empezaron a transformarse. Al vivir lejos de sus fiordos natales, adoptaron muchas costumbres locales, pero mantuvieron su esencia guerrera. Se convirtieron en la élite militar de las ciudades rusas, formando la drusina o guardia personal del príncipe. Eran hombres que vivían por y para la guerra, pero que también sabían navegar por la complejidad política de las estepas.
A diferencia de sus parientes en el oeste, que a menudo eran vistos como una plaga destructiva, los varegos del este se convirtieron en los arquitectos de un nuevo mundo. Sus asentamientos se extendieron hacia el sur, buscando siempre la corriente de los grandes ríos como el Dnieper y el Volga. El objetivo final de este esfuerzo monumental no era solo el control de la tierra, sino alcanzar los dos grandes centros de poder del mundo medieval, el Califato de Bagdad y el Imperio Bizantino. Las leyendas hablaban de ciudades donde las calles estaban pavimentadas con mármol y la seda era tan común como la lana en el norte. Siguiendo el curso del Volga, los varegos llegaron al mar Caspio, entrando en contacto con el mundo islámico. Allí, descubrieron que el mundo era mucho más grande y rico de lo que jamás habían imaginado en sus pequeñas granjas de Escandinavia. Esta expansión hacia el este cambió para siempre la identidad de los hombres del norte. Ya no eran solo habitantes de las costas, sino dueños de los continentes. El camino fue duro, marcado por el sudor del arrastre de los barcos y el frío de las estepas, pero la recompensa fue la creación de una de las redes comerciales más poderosas de la historia. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por llegar. Al final del Dnieper, después de superar los peligrosos rápidos del río donde muchos perdieron la vida, se alzaba ante ellos una visión que desafiaba toda lógica, la ciudad de las ciudades, la joya del Bósforo. El lugar que ellos llamarían Miklagard. Allí, los vikingos del este se enfrentarían a una civilización que pondría a prueba no solo su fuerza, sino su capacidad de asombro. Tras superar los peligrosos rápidos del río Dnieper, donde los guerreros debían cargar sus barcos a hombros para evitar las rocas mortales, el horizonte se abría finalmente hacia el Mar Negro. Para un hombre que había crecido en una granja de madera en Suecia, la visión que le esperaba al final del trayecto era algo que desafiaba toda lógica. Frente a ellos se alzaba Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, a la que los nórdicos llamaron con admiración Miklagard, que significa la gran ciudad. Era una metrópolis de mármol y oro, protegida por murallas triples que parecían tocar las nubes y habitada por cientos de miles de personas. En Miklagard, los vikingos no solo encontraron una fuente inagotable de riqueza, sino también una civilización tan avanzada y compleja que los obligó a cambiar sus hachas por la diplomacia y el servicio mercenario. El primer encuentro entre los hombres del norte y los bizantinos en el año 860 fue un choque de terror. Una flota de 200 barcos nórdicos apareció de repente frente a las murallas de la ciudad, aprovechando que el ejército imperial estaba lejos luchando contra los árabes. Los habitantes de Constantinopla, acostumbrados a la sofisticación, vieron con horror a estos gigantes rubios que saqueaban los suburbios con una ferocidad desconocida. Sin embargo, los bizantinos tenían un secreto que los nórdicos no pudieron superar, el fuego griego. Era una mezcla química misteriosa, una especie de lanzallamas medieval que podía arder incluso sobre el agua. Cuando los barcos de madera de los vikingos intentaron acercarse, los bizantinos lanzaron chorros de este fuego líquido, convirtiendo las naves en hogueras flotantes. Fue una lección de humildad para los guerreros del norte, el valor no siempre era suficiente contra la tecnología de un imperio milenario. Pero los emperadores bizantinos eran astutos. Comprendieron que, en lugar de luchar contra estos hombres, era mucho mejor contratarlos. Así nació la famosa Guardia Varega, el cuerpo de élite encargado de proteger la vida del emperador. Los bizantinos preferían a los extranjeros como guardaespaldas porque los locales siempre estaban involucrados en conspiraciones políticas, mientras que los nórdicos eran leales únicamente a quien les pagaba. Convertirse en un miembro de la Guardia Varega era el sueño de cualquier joven escandinavo. La paga era inmensa, se decía que, en un solo año de servicio, un guerrero podía ganar más oro del que su familia vería en varias generaciones. Estos hombres eran conocidos en Constantinopla como los bárbaros portadores de hachas, y su sola presencia en el palacio servía para disuadir a cualquier traidor. La vida en Miklagard transformó a los vikingos.
Estos hombres, que solían dormir en sacos de piel de oveja en barcos abiertos, ahora caminaban por foros decorados con estatuas egipcias y asistían a carreras de carros en el hipódromo. Su huella ha quedado grabada físicamente en la historia. En la majestuosa Catedral de Santa Sofía, en la barandilla de una de las galerías superiores, todavía hoy se puede ver un grafiti grabado en runas nórdicas. Dice simplemente, Halfdan estuvo aquí. Es un recordatorio profundamente humano de que, hace 1000 años, un joven guerrero del norte se aburrió durante una larga ceremonia religiosa y decidió inmortalizar su nombre en el mármol más caro del mundo. El flujo de riqueza desde Constantinopla hacia el norte fue constante. Las excavaciones arqueológicas en Escandinavia han revelado miles de monedas de plata bizantinas y árabes, lo que demuestra que el comercio era tan importante como la guerra. Los varegos traían al imperio pieles de oso, miel y esclavos, y regresaban a sus fiordos cargados de seda, especias y joyas. La seda, en particular, se convirtió en el máximo símbolo de estatus en el norte. Incluso en las tumbas más humildes de Noruega se han encontrado pequeños fragmentos de seda bizantina, señal de que incluso los campesinos soñaban con el lujo de Oriente. Muchos de estos guerreros, tras servir años en la Guardia Varega, regresaban a sus tierras convertidos en hombres inmensamente ricos y con una visión del mundo mucho más amplia. Uno de los casos más famosos fue el de Harald Hardrada, quien años más tarde se convertiría en rey de Noruega. Harald acumuló tanto oro en Constantinopla que, según las sagas, hacían falta varios barcos solo para transportar su fortuna personal. Estos hombres no solo traían dinero, sino también nuevas ideas sobre cómo gobernar, cómo construir castillos y, lo más importante, trajeron consigo el cristianismo, que poco a poco empezaría a erosionar las antiguas creencias en Odín y Thor. El camino hacia el este fue la aventura comercial más grande de la Edad Media. Mientras sus parientes en el oeste luchaban contra los reyes de Inglaterra, los vikingos del este estaban conectando el mar Báltico con las rutas de la seda y las especias. Miklagard fue para ellos el espejo de lo que la humanidad podía construir cuando la riqueza y el conocimiento se unían. Sin embargo, mientras el sol brillaba sobre las cúpulas doradas de Constantinopla, en el otro extremo del mundo, otros hombres del norte estaban a punto de realizar una hazaña aún más increíble. Lejos de las ciudades de mármol y las cortes imperiales, un grupo de exiliados se lanzaba hacia el vacío absoluto del Atlántico Norte, buscando tierras donde nadie antes había puesto un pie. Hacia mediados del siglo IX, el mundo nórdico vivió una fractura interna que empujó a miles de personas no hacia el saqueo, sino hacia el exilio. En Noruega, el rey Harald de la hermosa cabellera comenzó un proceso de unificación forzosa, imponiendo impuestos y una autoridad central que chocaba frontalmente con la independencia de los jefes locales. Muchos de estos hombres, que preferían la libertad en una tierra vacía antes que la sumisión en su propio hogar, cargaron sus posesiones, sus familias y su ganado en barcos de carga pesada llamados Norse y se lanzaron hacia el Atlántico Norte. Su destino era una isla de la que solo hablaban los relatos de unos pocos navegantes perdidos y algunos monjes irlandeses que buscaban soledad, Islandia. El asentamiento de Islandia no fue una invasión militar, sino una migración masiva de granjeros y aristócratas. El primero en establecerse formalmente, según los registros antiguos, fue Ingolfur Arnarson en el año 874. Al acercarse a la costa, Arnarson arrojó por la borda los pilares de madera tallada de su antiguo trono y juró establecer su hogar allí donde las olas los llevaran. Los pilares aparecieron en una bahía llena de columnas de vapor que brotaban de la tierra caliente, un lugar que llamó Reykjavik, o Bahía de los Humos. En apenas 60 años, todas las tierras habitables de la isla fueron ocupadas. Los recién llegados no encontraron reyes a quienes obedecer, por lo que crearon algo único en el mundo medieval, una república basada en la ley. En un valle volcánico llamado Thingvellir, establecieron el Althing,
el Parlamento Nacional más antiguo del mundo que todavía funciona hoy, donde resolvían sus disputas sin necesidad de un monarca. Pero la vida en Islandia era una lucha constante contra un clima impredecible y una tierra que temblaba bajo sus pies. No había árboles suficientes para construir barcos o casas grandes, por lo que aprendieron a levantar muros gruesos de turba y techos de hierba que se mimetizaban con el paisaje. Sin madera para quemar, el calor venía del estiércol seco o de las fuentes termales. Fue en este entorno de dureza extrema donde el carácter nórdico se volvió aún más resistente y donde surgió uno de los personajes más controvertidos de su historia, Erik el Rojo. Erik era un hombre violento que, tras ser expulsado de Noruega por asesinato, volvió a cometer crímenes en Islandia y fue sentenciado al destierro total por 3 años. Sin un lugar a donde ir, decidió navegar hacia el oeste, siguiendo los rumores de una tierra vista por navegantes desviados por las tormentas. Erik descubrió una isla gigantesca, pero a diferencia de los fiordos noruegos, esta tierra estaba cubierta por un manto de hielo eterno. Sin embargo, en los rincones protegidos del sur, encontró valles con pasto verde y agua dulce. Cuando su tiempo de exilio terminó, Erik regresó a Islandia con un plan astuto. Sabía que para convencer a la gente de abandonar sus hogares necesitaba venderles una idea atractiva. Llamó a esa nueva tierra Groenlandia, que significa tierra verde. Fue el primer gran éxito de propaganda de la historia. En el año 985, 25 barcos cargados de colonos, herramientas y ganado partieron hacia lo desconocido. Solo 14 lograron sobrevivir al viaje a través de los témpanos de hielo, pero fueron suficientes para fundar 2 asentamientos que durarían casi 500 años. La supervivencia en Groenlandia fue un milagro de la tenacidad humana. Los colonos vivían en el límite absoluto de lo que la biología permite. No podían cultivar cereales, por lo que su dieta dependía casi exclusivamente de la carne de foca, caribú y la leche de sus escasas vacas. Pero estos asentamientos remotos no estaban aislados del mundo. Al contrario, se convirtieron en el puesto comercial más valioso del Atlántico. Los groenlandeses descubrieron una riqueza que Europa codiciaba, el marfil de Morsa y de Narval. En una época donde el marfil de elefante de África era casi imposible de conseguir debido a los conflictos en el Mediterráneo, los vikingos de Groenlandia suministraron el material para los objetos más preciosos de la cristiandad, desde crucifijos hasta piezas de ajedrez. Para conseguir este marfil, los cazadores nórdicos realizaban viajes heroicos hacia el norte profundo, mucho más allá del círculo polar ártico, en regiones donde el sol nunca se pone en verano. Allí se encontraban con los antepasados de los actuales inuit, en un choque de culturas basado en el intercambio de hierro por pieles y conocimiento de supervivencia. Durante siglos, los asentamientos de Groenlandia enviaron cargamentos de colmillos de morsa a los reyes de Noruega y al Papa en Roma como pago de impuestos y diezmos. Era una economía basada en el riesgo extremo. Un solo barco perdido podía significar la ruina de toda la colonia. Islandia y Groenlandia transformaron la visión que los nórdicos tenían del universo. En estos lugares desolados, el hombre ya no luchaba contra otros ejércitos, sino contra el propio planeta. La soledad de las largas noches polares y la inmensidad del océano fomentaron una cultura de narradores de historias. Fue aquí donde se pusieron por escrito las grandes sagas que hoy nos permiten conocer su pasado. Sin embargo, para algunos, incluso Groenlandia se quedó pequeña. El espíritu inquieto de los hijos de Erik el Rojo no se detendría ante las montañas de hielo. Un día, un joven navegante miraría más allá de las nieblas del oeste y vería una costa cubierta de bosques infinitos, iniciando el capítulo más increíble de la exploración nórdica. El descubrimiento de un nuevo continente que el resto de Europa tardaría 5 siglos en encontrar. Cerca del año 1000,
cuando la mayor parte de Europa creía que el mundo terminaba en las rocas de Irlanda, un barco nórdico solitario navegaba por aguas que ningún mapa conocía. Esta no es la historia de una invasión planeada por un rey, sino el resultado de la curiosidad y la necesidad de madera de un grupo de colonos de Groenlandia. El protagonista de esta hazaña fue Leif Erikson, hijo de aquel Erik el Rojo que había fundado las colonias en el hielo. Leif no buscaba el fin del mundo por azar, había escuchado los relatos de un comerciante llamado Bjarni Erjolfsson, quien años atrás, tras perderse en una tormenta, divisó una costa boscosa hacia el oeste pero no se atrevió a desembarcar. Para un hombre criado en una isla sin árboles como Groenlandia, la promesa de una tierra llena de bosques era un tesoro que no podía ignorar. Leif compró el barco de Bjarni, reunió a una tripulación de 35 hombres y navegó en sentido inverso a la ruta del comerciante perdido. El primer territorio que encontraron fue una tierra desolada, cubierta de grandes piedras planas y glaciares. La llamaron Eyulan, que significa tierra de las piedras planas, lo que hoy conocemos como la isla de Baffin en el Ártico canadiense. Al no encontrar nada útil allí, siguieron navegando hacia el sur hasta llegar a una costa llana, densamente cubierta de bosques y con amplias playas de arena blanca. A esta la llamaron Markland, la tierra de los bosques, probablemente la actual península de Labrador. Para los colonos de Groenlandia, Markland fue un descubrimiento vital. Durante siglos, sus descendientes regresarían allí solo para talar madera. El recurso que les permitía seguir construyendo sus casas y reparando sus naves. Sin embargo, el verdadero premio estaba más al sur. Tras 2 días más de navegación, llegaron a un lugar donde el clima era asombrosamente suave y los ríos estaban llenos de salmones más grandes de los que jamás habían visto en el norte. Allí, un miembro de la tripulación llamado Tyrker, que era del sur de Europa, regresó un día al campamento entusiasmado diciendo que había encontrado uvas silvestres. Leif decidió llamar a aquel lugar Vinland, la tierra de las vides. Hoy, la arqueología ha confirmado este relato gracias al hallazgo del asentamiento de Eleance Aux Meadows en Terranova. No era una ciudad, sino una base de exploración con casas de turba, una forja y talleres de carpintería, diseñada para pasar el invierno y procesar los recursos de la nueva tierra. La vida en Vinland parecía un paraíso comparada con la dureza de Groenlandia. El pasto era tan abundante que el ganado podía alimentarse solo, y el invierno era tan corto que ni siquiera las aguas se congelaban. Pero el nuevo mundo ya tenía dueños. Los nórdicos llamaron a los habitantes locales Skraelings, un término que significa hombres débiles o chillones, posiblemente debido a la diferencia de estatura o al idioma que hablaban. El primer encuentro fue pacífico, intercambiaron telas rojas por pieles preciosas. Sin embargo, la paz duró poco. Según las sagas, la tensión estalló por un malentendido. Un toro de los vikingos escapó y su bramido asustó a los indígenas, quienes pensaron que se trataba de una señal de guerra. Lo que siguió fue un conflicto que los nórdicos, a pesar de su superioridad en armas de metal, no podían ganar. Eran apenas unas decenas de hombres a miles de kilómetros de sus bases, frente a una población indígena numerosa y que conocía el terreno a la perfección. Una de las historias más singulares de esta época narra la valentía de Freydis Eiríksdóttir, la hermana de Leif. Se dice que durante un ataque masivo de los Skraelings, cuando los hombres nórdicos empezaban a retroceder presos del pánico, Freydis, que estaba embarazada, salió de su tienda, tomó la espada de un guerrero caído y, golpeándose el pecho desnudo con el arma mientras gritaba, asustó a los atacantes de tal manera que estos se retiraron. Fue un acto de fuerza pura que salvó a la colonia, pero también dejó claro que aquel lugar no sería fácil de conservar. Finalmente, tras unos pocos años de intentos intermitentes, los nórdicos abandonaron Vinland. La distancia era el mayor enemigo. Para los barcos de la época,
el viaje desde Groenlandia era peligroso y desde Noruega era casi imposible mantener una línea de suministro constante. Sin el apoyo de un ejército real o de una estructura comercial sólida, la colonia en América era una isla de hierro en un mar de flechas de piedra. Los vikingos regresaron a sus hogares cargados de uvas, madera y pieles, pero dejaron atrás el continente. El descubrimiento de América por los vikingos permaneció oculto durante siglos en las páginas de las sagas islandesas, considerado por muchos historiadores como una simple leyenda hasta que en 1960 las excavaciones probaron que era verdad. Fue una hazaña técnica sin precedentes, cruzaron el océano en barcos abiertos sin brújula y establecieron la primera conexión entre Europa y América. Sin embargo, para los hombres del norte de aquel tiempo, Vinland fue solo un intento fallido de expansión, una tierra hermosa pero demasiado lejana para ser dominada. Mientras el recuerdo de las vides silvestres se desvanecía en los banquetes de Islandia, en casa, el papel de quienes sostenían el mundo nórdico estaba ganando una importancia que las leyendas de guerreros a menudo olvidan mencionar. Mientras los hombres navegaban hacia los confines de la tierra, desde las selvas de Vinland hasta los mercados de seda de Miklagard, el alma de Escandinavia permanecía en manos de quienes se quedaban en la costa. A menudo, la historia se centra únicamente en el hacha y el barco, olvidando que la civilización nórdica no habría sobrevivido ni un solo invierno sin la fuerza y la inteligencia de sus mujeres. En el mundo del norte, la mujer no era una figura pasiva o sometida, al contrario, gozaba de un estatus legal y social que resultaba asombroso, e incluso escandaloso, para el resto de la Europa medieval. Mientras que en los reinos cristianos o en el mundo islámico la mujer estaba bajo la tutela perpetua de un hombre, la mujer nórdica era, en muchos aspectos, la verdadera arquitecta de la estabilidad económica y social de su pueblo. El símbolo máximo de este poder era algo tan sencillo como una cuerda o una cadena de metal que colgaba del cinturón de su vestido, las llaves. Cuando un hombre se casaba, entregaba a su esposa las llaves de los cofres, de los almacenes de comida y de la puerta principal. Este gesto no era simbólico, sino legal. La husfreyja, o señora de la casa, tenía la autoridad absoluta sobre el interior del hogar. En una economía de supervivencia donde una mala gestión de los granos o de la carne salada significaba la muerte por hambre, la mujer era la directora financiera y logística de la granja. Si un hombre intentaba interferir en sus decisiones domésticas, ella tenía el derecho de reprenderlo públicamente. Sin su capacidad para gestionar los recursos durante los largos meses de ausencia de los hombres, las expediciones vikingas habrían sido imposibles, pues no habría habido un hogar seguro al que regresar. Pero sus derechos iban mucho más allá de la gestión de la despensa. La mujer nórdica podía poseer tierras a su nombre, heredar propiedades de sus padres o de su marido y, lo más sorprendente para la época, tenía el derecho legal de solicitar el divorcio. No necesitaba el permiso de un juez o de un sacerdote, si su marido era violento, si le era infiel o si simplemente no cumplía con sus obligaciones económicas. Ella podía declarar el divorcio frente a testigos en la puerta de su casa o en el ting local. Al divorciarse, recuperaba su dote y conservaba la propiedad de sus tierras, lo que le permitía mantener su independencia económica. Esta libertad legal creaba una sociedad de mujeres fuertes y seguras de sí mismas, que no temían expresar su opinión en las asambleas y cuya voz era escuchada con respeto en la toma de decisiones del clan. Existe un debate fascinante que ha cobrado fuerza en los últimos años gracias a la ciencia moderna, la existencia de las mujeres guerreras o doncellas de escudo. Durante mucho tiempo, los historiadores pensaron que las sagas que hablaban de mujeres luchando junto a los hombres eran simples fantasías literarias. Sin embargo, en el año 2017, un análisis de ADN de una famosa tumba del siglo X en Birka, Suecia, cambió la historia. La tumba pertenecía a un alto mando militar, enterrado con espadas, hachas, lanzas y 2 caballos sacrificados.
Durante 100 años se dio por hecho que era un hombre, pero el ADN reveló que se trataba de una mujer. Este hallazgo confirmó que algunas mujeres no solo participaban en la guerra, sino que alcanzaban rangos de mando supremos. Aunque la mayoría de las mujeres se ocupaban de la logística y la defensa de las granjas, la sociedad nórdica valoraba tanto el valor individual que, si una mujer decidía tomar la espada y demostraba ser capaz, el camino hacia la gloria no le estaba cerrado. La influencia femenina también se extendía al mundo de lo espiritual y lo invisible. En la mitología nórdica, las valquirias eran seres femeninos poderosos que decidían quién vivía y quién moría en la batalla. Pero en la vida real, existía la figura de la volva, una vidente o chamana que viajaba de granja en granja prediciendo el futuro y comunicándose con los espíritus. La volva era tratada con un respeto que rayaba en el temor, incluso los jefes más poderosos se levantaban para cederle su asiento y buscaban su consejo antes de tomar decisiones importantes. Se creía que las mujeres tenían una conexión intrínseca con el Seidr, una forma de magia vinculada al destino, lo que les otorgaba una autoridad moral y mística que los hombres no podían reclamar para sí mismos. En la vida cotidiana, la mujer era también la guardiana de la memoria y la cultura. Mientras tejían la lana durante las noches interminables, eran ellas quienes transmitían las genealogías y las historias de los ancestros a los niños. La educación de la próxima generación de exploradores y granjeros dependía de su palabra. Eran ellas quienes conocían las propiedades medicinales de las plantas, quienes ayudaban en los partos y quienes preparaban los cuerpos para su viaje final. Su resistencia física era legendaria. Una mujer nórdica debía ser capaz de defender su hogar contra lobos o saqueadores mientras gestionaba una propiedad de 30 personas. La verdadera historia del norte no es solo una crónica de hombres huyendo hacia el horizonte, sino de mujeres que mantuvieron la llama encendida en la oscuridad. Eran las dueñas de las llaves, las guardianas del honor y, en ocasiones, las portadoras del escudo. Al entender su papel, comprendemos que la sociedad vikinga no era un caos de violencia masculina, sino un sistema complejo y equilibrado donde la fuerza se medía tanto en el campo de batalla como en la capacidad de sostener la vida en medio del hielo. Esta estructura social, tan sólida y avanzada, estaba profundamente conectada con una visión del universo donde cada acto, por pequeño que fuera, estaba escrito en los hilos del destino. Bajo la mirada de dioses que eran tan reales como el viento que soplaba sobre los tejados de turba. Para el hombre del norte, el universo no era un vacío infinito ni una creación estática, sino un organismo vivo, inmenso y profundamente interconectado. En el centro de todo lo que existe se alzaba Yggdrasil, el fresno del mundo. No era un árbol común, sino una estructura sagrada cuyas ramas alcanzaban los cielos y cuyas raíces se hundían en lo más profundo de la existencia, conectando los 9 mundos que formaban su realidad. Esta visión del cosmos no era una simple mitología para ser contada junto al fuego, era el mapa mental que guiaba su comportamiento. Si el universo era un árbol, significaba que cada acción humana, por pequeña que fuera, vibraba a través de las ramas y afectaba al conjunto. No había actos aislados, todo estaba unido por una red invisible de consecuencias. En el nivel medio de este árbol se encontraba Midgard, el mundo de los hombres, una tierra rodeada por un océano infranqueable donde habitaba la gran serpiente, Jormungandr. Midgard era un lugar de paso, una isla de orden rodeada por el caos de otros reinos. Por encima estaba Asgard, el hogar de los dioses, y por debajo se extendían mundos de hielo, de fuego y de oscuridad. Pero lo más fascinante de esta creencia no eran los mundos en sí, sino las 3 figuras que habitaban bajo la raíz más profunda de Yggdrasil, las Nornas. Estas mujeres tejían los hilos de la red del destino, algo que ellos llamaban el WYRD o Urd. Para un vikingo, el destino no era algo que pudieras cambiar con oraciones o sacrificios. El hilo de tu vida ya estaba tejido desde el momento de tu nacimiento.
Las nornas decidían cuánto mediría ese hilo y en qué momento se cortaría. Esta aceptación absoluta de la fatalidad es lo que definía la psicología del guerrero nórdico. Si tu muerte ya está escrita y el día en que vas a caer es inevitable, entonces el miedo carece de sentido. El miedo no puede posponer lo inevitable, solo puede empañar tu honor. Por lo tanto, la única libertad que le quedaba al hombre era decidir cómo enfrentarse a ese final. Podías morir temblando o podías morir luchando con una sonrisa, sabiendo que tu valor sería recordado. Esta filosofía convertía a los nórdicos en adversarios aterradores. No es que no valoraran la vida, es que no temían a la muerte porque la veían como un paso lógico y ya programado en el tejido del universo. El WYRD les otorgaba una calma sobrenatural en medio del caos de la batalla. Sus dioses también reflejaban esta dureza. A diferencia de otras religiones donde los dioses son perfectos y eternos, los dioses nórdicos eran limitados, cometían errores y, lo más sorprendente, estaban destinados a morir. Odín, el padre de todos, no era un dios de amor, sino de sabiduría, guerra y poesía. Era un buscador incansable de conocimiento que incluso sacrificó uno de sus ojos para beber de la fuente de la sabiduría. Thor, el protector de Midgard, era la fuerza bruta que mantenía a raya a los gigantes del caos. Pero incluso ellos, con todo su poder, estaban sujetos a las leyes del destino. Sabían que llegaría un día, el Ragnarok, en el que el mundo sería destruido, los dioses caerían en combate y el sol se apagaría. El Ragnarok no era visto como una tragedia evitable, sino como una parte necesaria del ciclo cósmico. Era el invierno final. Pero los nórdicos creían que, tras la destrucción, el mundo volvería a nacer de las cenizas, más verde y más justo. Esta visión cíclica del tiempo les daba una resistencia mental única. Entendían que la lucha entre el orden y el caos era eterna y que el papel del hombre era luchar en el bando del orden, incluso sabiendo que al final perdería. La gloria no estaba en la victoria final, sino en la calidad de la lucha. Por eso, el máximo honor para un guerrero era morir en combate para ser llevado por las valquirias al Valhalla, el salón de Odín, donde entrenaría cada día para la batalla final del fin del mundo. Esta cosmovisión impregnaba cada detalle de su vida diaria. Cuando un artesano tallaba una figura en la proa de un barco o cuando una mujer tejía un manto, estaban imitando el acto de creación y de tejido del destino. La naturaleza no era algo que poseer, sino un conjunto de fuerzas vivas que había que respetar. Los árboles, las piedras y los animales tenían espíritus que formaban parte del equilibrio de Yggdrasil. La religión nórdica no se practicaba en grandes templos de piedra, sino en arboledas sagradas, junto a fuentes o en la privacidad del hogar. Era una fe de acción, no de dogmas. Lo que importaba no era lo que creías, sino cómo actuabas y cuánta suerte o prestigio acumulabas a través de tus actos. Al final, el árbol Yggdrasil es la metáfora perfecta de la vida vikinga. Es un árbol que sufre, las raíces son roídas por dragones y los ciervos comen de sus ramas, pero el árbol permanece firme. Así era la vida del hombre del norte, una lucha constante contra el desgaste, contra el frío y contra la muerte, sostenida por la estructura sólida de sus creencias. Esta fe en el destino les dio la fuerza para cruzar el Atlántico en barcos de madera y para enfrentarse a imperios milenarios sin pestañear. Pero incluso el árbol más fuerte siente cuando el viento cambia de dirección. Con el paso de los siglos, una nueva luz empezaría a brillar desde el sur, una que hablaba de un Dios que no moría y de un perdón que no dependía del hilo de las nornas, marcando el inicio de una transformación que cambiaría el alma del norte para siempre. Cuando la última batalla terminaba y el hilo de la vida se cortaba definitivamente, el hombre del norte no veía el final como una desaparición, sino como el inicio del viaje más importante de su existencia. Para una cultura que había pasado su vida sobre el agua, era natural que el tránsito hacia el más allá también se hiciera navegando.
La muerte no era un muro, sino un puerto de salida hacia una realidad diferente, ya fuera el majestuoso Valhalla de Odín o el silencioso reino de él. Por esta razón, los rituales funerarios nórdicos eran ceremonias de una complejidad y un simbolismo abrumadores, diseñadas para asegurar que el difunto mantuviera su estatus y su comodidad en el otro mundo. El honor más alto que un líder o una mujer de gran prestigio podía recibir era ser enterrado dentro de su propio barco. Imagina la escena: en lugar de lanzar la nave al océano, los supervivientes la arrastraban tierra adentro, cavaban una fosa inmensa y depositaban el barco en el corazón de la tierra. El barco dejaba de surcar las olas para empezar a surcar el tiempo. El ejemplo más asombroso de esto es el barco de Oseber, una nave de una belleza exquisita donde fueron enterradas dos mujeres de alto rango. No las enviaron al vacío con las manos vacías, el barco se convirtió en una cápsula de vida. En su interior, los arqueólogos encontraron camas talladas, carros decorados, trineos, cofres con telas finas, utensilios de cocina e incluso restos de animales sacrificados, como perros y caballos. Creían firmemente que, en el reino de los muertos, necesitarías tus herramientas, tu transporte y tus compañeros más leales para seguir siendo quien fuiste en vida. Para aquellos que no eran enterrados en barcos reales, la comunidad a menudo creaba tumbas con forma de barco utilizando grandes piedras clavadas en la tierra. Al caminar por los campos de Escandinavia, todavía se pueden ver estas siluetas de piedra que parecen flotas fantasmales navegando sobre la hierba. El entierro no era solo un adiós al cuerpo, sino un mensaje a los dioses sobre la valía del difunto. En algunos casos, se practicaba la cremación en piras funerarias, donde el humo se elevaba hacia el cielo llevando el espíritu del guerrero. Pero fuera cual fuera el método, el objetivo era el mismo: la preservación de la identidad. En un mundo donde la vida física era corta y violenta, la verdadera inmortalidad no residía en el cuerpo, sino en la memoria de los vivos. Aquí es donde entran en juego las piedras rúnicas, los monumentos más personales y duraderos que nos ha dejado la era vikinga. Una piedra rúnica no era solo una tumba, sino un grito de orgullo grabado en granito que desafiaba al olvido. Las runas eran mucho más que un alfabeto. La palabra runa significa secreto o misterio. Grabar estas letras era un acto sagrado que conectaba el mundo de los hombres con el conocimiento de Odín. Las piedras solían colocarse en lugares muy visibles, junto a los caminos más transitados o cerca de los puentes, para que todo aquel que pasara pudiera leer la historia del difunto. Al leer las inscripciones rúnicas, descubrimos la voz directa de estas personas hace 1000 años. La mayoría de las piedras siguen un patrón sencillo pero poderoso. X levantó esta piedra en memoria de Y, su padre /hermano /esposo, que murió en el este o que era un hombre valiente. Pero tras esas palabras simples se esconden dramas épicos. Hay piedras que hablan de hijos que nunca regresaron de las expediciones a Inglaterra, de hermanos que cayeron defendiendo a su señor en Miklagar, o de mujeres poderosas que construyeron puentes y caminos para que la comunidad prosperara. La piedra rúnica era el certificado de propiedad, el obituario y la lección de historia de la familia, todo en uno. Era la prueba tangible de que alguien había vivido, había luchado y había dejado una huella en el mundo. Esta obsesión por la memoria estaba ligada a su concepto de la fama. Los nórdicos tenían un poema muy famoso que decía: mueren las riquezas, mueren los parientes, uno mismo muere también, pero hay una cosa que nunca muere, la fama de quien la ha ganado. Para ellos, ser olvidado era la verdadera muerte. Mientras alguien pronunciara tu nombre al leer una piedra rúnica o mientras los poetas cantaran tus hazañas en los banquetes, seguías vivo en el tejido del universo. Por eso, gastar una fortuna en una piedra bellamente tallada por un maestro rúnico era la mejor inversión que una familia podía hacer. Era la forma de garantizar que el hilo tejido por las nornas no se deshilachara con el paso de los siglos.
Con el tiempo, las piedras rúnicas empezaron a mostrar señales de un cambio profundo. En las piedras más tardías, empezamos a ver cruces cristianas talladas junto a las imágenes de dragones y dioses antiguos. Es el testimonio visual de un mundo en transición, donde las viejas costumbres de los barcos enterrados empezaban a chocar con la nueva fe que venía del sur. La idea de llevarse tesoros a la tumba empezó a perder sentido ante la promesa de un paraíso celestial que no dependía de las riquezas materiales. El paisaje de Escandinavia está salpicado de estas voces de piedra que aún hoy intentan contarnos quiénes fueron. Los barcos bajo la tierra y las runas bajo el sol son los puentes que nos permiten cruzar el abismo del tiempo. Nos enseñan que los vikingos, a pesar de su fama de destructores, eran un pueblo profundamente preocupado por la construcción del legado y por el respeto a sus antepasados. Pero ese mundo de piedras y barcos estaba llegando a su límite. Las mismas rutas que trajeron el oro y la fama también trajeron ideas que resultarían ser más poderosas que cualquier hacha de guerra, preparando el escenario para el acto final de su historia, donde el martillo de Thor finalmente encontraría un rival que no podría derrotar. A medida que el siglo XI avanzaba, el aire en los fiordos empezó a cambiar, y no fue por el clima, sino por una marea invisible que subía desde el sur de Europa. El mundo que los nórdicos habían conocido, ese mapa de rutas abiertas y libertad individual bajo el martillo de Thor, estaba chocando contra una fuerza que no se podía derrotar con hachas de hierro, una idea. La llegada del cristianismo a Escandinavia no fue un evento repentino, sino un proceso lento, a veces sangriento y otras veces profundamente pragmático, que terminó por disolver la esencia misma de lo que significaba ser un vikingo. El Cristo blanco, como ellos lo llamaban, empezó a aparecer en las conversaciones de los mercaderes y en los relatos de los cautivos, ofreciendo una visión del mundo que hablaba de perdón y de un orden eterno que contrastaba con la lucha heroica pero trágica de los dioses antiguos. Para los líderes nórdicos, la decisión de bautizarse no fue siempre una cuestión de fe espiritual, sino una jugada política de una inteligencia asombrosa. Los reyes escandinavos comprendieron que, si querían ser tratados como iguales por los monarcas de Francia o Inglaterra, debían hablar su mismo lenguaje religioso. El cristianismo traía consigo algo que el paganismo nórdico no tenía, la noción del derecho divino de los reyes. En el mundo antiguo, un jefe era solo el primero entre sus iguales, y su poder dependía del ting y del apoyo constante de su gente. El Dios cristiano, en cambio, ofrecía una estructura donde el rey era el representante de la divinidad en la tierra, lo que otorgaba un poder centralizado y absoluto que los antiguos caudillos nunca habían soñado. Reyes como Harald Bluetooth en Dinamarca o el feroz Olaf Tryggvason en Noruega utilizaron la cruz como una herramienta para unificar sus reinos, a menudo imponiendo la nueva fe a punta de espada a aquellos que se negaban a abandonar a Odín. Esta transformación cambió la estructura misma de la sociedad. Los monasterios empezaron a surgir en las tierras donde antes se realizaban sacrificios sagrados, y con ellos llegó la escritura en papel y los registros administrativos. El tiempo del guerrero libre, que salía de vikingo cada primavera por su propia cuenta, estaba llegando a su fin. Los reyes necesitaban campesinos estables que pagaran impuestos y soldados que lucharan en ejércitos organizados, no hombres independientes que buscaran su propia gloria en el océano. La piratería y los saqueos, que habían sido la base de su economía durante siglos, empezaron a ser vistos como actividades criminales y deshonrosas por los propios monarcas nórdicos, que ahora buscaban la paz y el comercio estable con sus vecinos europeos. El año 1066 suele marcarse en los libros como el punto final de esta epopeya. En septiembre de ese año, el último gran vikingo, Harald Hardrada, el mismo que había acumulado tesoros en Miklagard y servido en la Guardia Varega, desembarcó en Inglaterra reclamando el trono. Era un hombre que personificaba toda la era, un navegante incansable, un guerrero feroz y un líder con una ambición sin límites.
Sin embargo, en la batalla de Stamford Bridge, Harald cayó con una flecha en la garganta. Su derrota no fue solo la caída de un rey, sino el colapso definitivo de un modo de vida. Los barcos de dragón que regresaron a Noruega tras la batalla eran pocos, y con ellos volvió el silencio sobre una era de expansión que había durado 3 siglos. Europa ya no era un territorio de monasterios indefensos. Ahora era un continente de castillos de piedra y ejércitos de caballeros con armaduras completas que los ligeros escudos de madera de los nórdicos ya no podían detener. Pero la desaparición de los vikingos no significó la desaparición de las personas. Los hombres del norte no se extinguieron, simplemente se transformaron. Los feroces navegantes se convirtieron en los caballeros normandos que conquistarían media Europa y fundarían reinos en Sicilia y Jerusalén. Los granjeros de los fiordos se integraron en el sistema feudal europeo, y sus hijos empezaron a estudiar en las universidades que nacían en el sur. Las antiguas sagas se pusieron por escrito, no para llamar a la guerra, sino para preservar la memoria de una identidad que se estaba desvaneciendo en la bruma de la nueva cristiandad. El martillo de Thor no fue destruido, sino que fue colgado en la pared como una reliquia de un tiempo pasado, mientras las campanas de las iglesias de piedra empezaban a marcar el ritmo de los días en el norte. El fin de la era vikinga fue, en realidad, el éxito de su propia adaptación. Al intentar conquistar el mundo, terminaron siendo conquistados por la cultura de los lugares que visitaron. La movilidad extrema que les dieron sus barcos les permitió ver tanto, que al final no pudieron evitar cambiar. La gran transformación fue el paso de una civilización de la frontera a una civilización del centro. Escandinavia dejó de ser el borde exterior y misterioso del mundo para convertirse en una parte integral del mapa europeo. Sin embargo, aunque los barcos dejaron de quemar ciudades y los guerreros dejaron de buscar el Valhalla, el eco de sus pasos nunca se apagó del todo. El mundo que ellos ayudaron a moldear con su hierro y sus remos sigue vivo hoy, escondido en los lugares más inesperados de nuestra propia realidad. Aunque los grandes barcos dejaron de surcar los mares con intenciones de conquista, el rastro de los hombres del norte no se borró bajo la lluvia de los siglos. Al contrario, la era vikinga no fue un capítulo cerrado, sino una semilla que se dispersó por todo el planeta, germinando en los lugares más inesperados de nuestra vida cotidiana. Hoy, más de 1000 años después de que el último Drakkar tocara tierra, seguimos hablando, pensando, organizando nuestras sociedades bajo la sombra de aquellos navegantes de los fiordos. Su herencia no está guardada únicamente en las vitrinas de los museos, sino que fluye por las venas de millones de personas y resuena en las palabras que pronunciamos cada día. El impacto más evidente y, a la vez, más invisible de los vikingos se encuentra en el lenguaje. Si hoy hablamos de conceptos como la ley, estamos usando una estructura que ellos perfeccionaron. En el idioma inglés, la huella es profunda. Palabras básicas como sky, cielo, window, ventana, o knife, cuchillo, son préstamos directos del nórdico antiguo. Incluso el calendario que organiza nuestro tiempo lleva sus nombres. En muchos idiomas europeos, los días de la semana siguen rindiendo homenaje a sus dioses, el día de Thor, el día de Odín o el día de Freya. En el español, aunque la influencia lingüística es menor, su legado llegó a través de los normandos, esos vikingos afrancesados que transformaron el vocabulario militar, la navegación y la arquitectura de todo el Mediterráneo. Cada vez que usamos términos náuticos para describir el rumbo de un barco, estamos, de alguna manera, invocando el conocimiento técnico de los maestros carpinteros de los fiordos. Pero la herencia nórdica fue mucho más que palabras, fue la base de la justicia moderna. El concepto del jurado, formado por ciudadanos iguales que deciden sobre la culpabilidad o inocencia de un par, nació en las asambleas del Ting. Aquella idea de que nadie, ni siquiera un rey, estaba por encima de la ley acordada por la comunidad, es uno de los pilares fundamentales de las democracias occidentales.
Los vikingos nos enseñaron que una sociedad solo es fuerte si sus leyes son claras y si el honor personal es la garantía de los contratos comerciales. El espíritu de independencia y la protección de los derechos individuales que hoy consideramos universales tienen sus raíces en aquellos granjeros que se negaban a arrodillarse ante los tiranos y que preferían el exilio en Islandia antes que la pérdida de su libertad. Genéticamente, los vikingos nunca se fueron. Los estudios modernos de ADN muestran que su sangre se mezcló de tal manera con las poblaciones de las islas británicas, de las estepas rusas, de las costas de Francia y del sur de Italia, que hoy es imposible separar la identidad europea de su legado nórdico. Millones de personas en todo el mundo, desde América hasta Australia, llevan en sus genes el rastro de aquellos exploradores que no temían a lo desconocido. Esta mezcla no fue solo biológica, sino cultural. La capacidad de adaptación que demostraron al establecerse en lugares tan distintos como Groenlandia o Sicilia creó un modelo de integración y resiliencia que definió el dinamismo de la Europa medieval. En el ámbito de la exploración, los vikingos rompieron el mapa del mundo antiguo. Ellos demostraron que el océano no era un abismo lleno de monstruos del que había que huir, sino una carretera que conectaba culturas. Su llegada a América 5 siglos antes que Colón es el testimonio definitivo de su curiosidad insaciable. Ese espíritu de ir siempre más allá es, quizás, su legado más inspirador. La mentalidad vikinga, esa mezcla de riesgo calculado, ingeniería brillante y valentía ante la incertidumbre, es la misma que hoy impulsa a la humanidad a explorar las profundidades del espacio o los secretos de los océanos. Nos enseñaron que las fronteras solo existen para ser cruzadas y que el miedo es un compañero de viaje, pero nunca un dueño. Incluso nuestra fascinación actual por su mitología demuestra que sus historias siguen tocando una fibra profunda en el alma humana. Las sagas de Odín, Thor y el destino ineludible del Ragnarok no son solo cuentos antiguos, son metáforas sobre la lucha del hombre contra el tiempo, sobre la importancia de la reputación y sobre la dignidad frente a la derrota. En un mundo moderno que a menudo parece caótico y sin raíces, la épica nórdica nos ofrece una visión de la vida donde cada acto tiene peso y donde la verdadera inmortalidad se alcanza a través de las acciones que dejan un mundo mejor para los que vendrán después. Al apagar la hoguera de este largo relato, nos queda una imagen clara. El vikingo no fue el salvaje de casco con cuernos, sino el arquitecto de puentes entre continentes, el legislador de asambleas al aire libre y el navegante que leía las estrellas en una piedra de sol. Su historia es la historia de la ambición humana en su estado más puro. Nos dejaron un mundo más conectado, unas leyes más justas y una leyenda que se niega a morir. La era vikinga terminó en los campos de batalla de 1066, pero su eco sigue vibrando en el viento que sopla sobre los fiordos y en el corazón de todo aquel que, al mirar el horizonte, siente el impulso de empujar su barco hacia el agua y descubrir que hay más allá. Porque, al final, todos somos un poco herederos de ese largo viaje que comenzó entre el hielo y el fuego, y que aún hoy, en el silencio de nuestra memoria, no ha dejado de avanzar.